Por nada, señor diputado. Continuando la lista de oradores, es el tiempo del señor diputado Óscar Groba. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a acompañar esta hoja, señor presidente, que está vinculando a los trabajadores del puerto, a la Administración Nacional del Puerto y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque es además un viejo problema de hace muchos años que se viene manifestando en esa área de trabajo. Señor presidente, nosotros recibimos a los trabajadores del Sindicato Único de Puerto y Ramas Afines en la comisión, donde habíamos varios diputados, el día 14 de julio. Allí ellos analizaron esta situación y explicaron los antecedentes que tiene para estos trabajadores estar en esas condiciones y trabajar en esas condiciones. Y además, señor presidente, también los trabajadores nos explicaron que fruto de su lucha y de su negociación, después de un conflicto por estos temas, en el 2015, ante un acuerdo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración Nacional de Puertos, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en medio de ese conflicto, los trabajadores lograron, con todos estos actores en la negociación y con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos respecto a la necesidad de implementar la exigencia de que las empresas estibadoras de contenedores que mantienen una plantilla de personal de dependencia eventual aseguren la prestación adecuada de los servicios. Señor presidente, ya se tiene desde el año 2015 este acuerdo que abarca a la mayoría de los trabajadores portuarios, fruto de esa lucha y de esa negociación, y donde se estableció en el 2015 que se amplían los requisitos exigidos para las empresas prestadoras de servicios de mercadería, con el requisito de asegurar a su personal dependiente eventual el pago de 13 jornales mínimos por mes para atender las condiciones mínimas sociales y de prestaciones en esa área de actividad, que es muy difícil, muy complicada, incluso hasta temas de seguridad que existen en esa área de actividad, señor presidente. Nosotros también conocemos la historia, señor presidente, del trabajo en el puerto y de los estibadores de hace mucho tiempo atrás. Y conocemos las dificultades con las cuales se mueven los trabajadores y las empresas, pero el hilo más delgado ante esa problemática siempre históricamente son los trabajadores, como en este caso. La mayoría de los trabajadores ya están cubiertos, señor presidente, por este acuerdo que acabo de relatar del año 2015, cuya acta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tengo en la mano. Y, señor presidente, nosotros recogimos esta iniciativa de los trabajadores portuarios, sus dificultades en esa labor, y también escuchamos las dificultades de estar trabajando mes a mes sin lograr las condiciones mínimas que los amparen ante la posibilidad siquiera de tener derecho a FONASA. Son años y años de trabajo, señor presidente, en esas condiciones. Y, señor presidente, recogimos ese planteo de los trabajadores del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, conociendo esta realidad, y se lo dijimos cuando estuvieron en la comisión. Y, señor presidente, también consultamos al ministro de Transporte y Obras Públicas cuando estuvo en la comisión. Acá hay legisladores que estuvimos en ese momento en la comisión de presupuesto con Hacienda cuando estuvo presente el ministro de Transporte y Obras Públicas, al cual
nosotros le propusimos directamente anexar al articulado que trajo, un articulado que es diferente a este que se está presentando en la hoja 28 y que fue iniciativa de los trabajadores portuarios, y que amplía a los que aún quedan sin tener ese derecho, que como dije recién está del año 2015, avalado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la Administración Nacional de Puertos y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pido por favor, tenemos dificultades de audición de la intervención del diputado Groba. Solicitamos que se haga mayor silencio en sala o eventualmente los necesarios diálogos se lleven fuera de la misma. Adelante, diputado Groba. Gracias, señor presidente. Vamos a redondear, porque la propuesta de los trabajadores no se hace de hace una semana, tiene toda una historia atrás y viene además de este acuerdo que mencioné recién del año 2015. En ese ministerio, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos. Lo que pasa es que no abarcó a todos, y lo que se plantea ahora, por iniciativa de los trabajadores portuarios, es que se abarque todo. Y cuando estuvo el 19 de julio, el 14 de julio estuvieron los trabajadores en la comisión. El 19 de julio estuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas, y ahí, adelante de todos los legisladores, le preguntamos su opinión sobre este problema. Y le leímos una redacción que fue producto e iniciativa de los trabajadores, que decía: las empresas de operadores y terminales portuarias, depósito portuario y extraportuario, Administración Nacional de Puertos y empresas de servicio portuario tercerizadas, le asegurarán a sus trabajadores un mínimo de 13 jornales de trabajo en el mes, como forma de garantizar la estabilidad en el empleo y las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la actividad portuaria. El ministro lo recogió, nos dio una respuesta en el seno de la Comisión de Hacienda, de Presupuesto integrada con Hacienda, y nos dijo que era cierto que existía esa dificultad, a pesar de que se había avanzado mucho, como dije recién, con los acuerdos de 2015. Y que iba a analizarla, iba a verla, y de ser posible, iba a hacer una redacción. Y, señor presidente, el ministro de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos, en conjunto con los trabajadores, presentan esta hoja, la hoja número 28, que se pone a consideración hoy de esta Cámara de Representantes, señor presidente. Por lo tanto, los derechos de los trabajadores no creemos que sean inconstitucionales. La seguridad social para los trabajadores no creemos que sean inconstitucionales. El área de trabajo particular de los puertos de Montevideo y el interior no creemos que sean inconstitucionales. Son derechos de los trabajadores que están defendiendo hace mucho tiempo y que generaron horas de conflicto, horas de negociación y de militancia para llegar a estos avances que nosotros hemos dicho recién. Y hay un grupo de trabajadores que todavía cumplen 12, 13, 11 jornales y no llegan a los 15 jornales mínimos. Y esta hoja 28 lo que hace, señor presidente, a través de la redacción coordinada con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y los propios trabajadores, es, señor presidente, lo que nosotros queremos defender, que proponemos a esta Cámara que lo apruebe para beneficio entonces de los trabajadores que están en esa actividad en la Administración Nacional de Puertos, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y que genera estos desajustes que son imprescindibles, que debían haberse resuelto ayer, pero que en definitiva la tenemos hoy con una gran oportunidad para resolverla, señor presidente.